¿qué tal? Saludos a todos, bendiciones, Dios bendiga sus vidas, muy buenas tardes. Hoy tenemos un live interesante, reflexivo. Por favor, denle me gusta y compartan. El título del live es correcto. Cristiano. ¿Palomo está en huelga de hambre? No, Palomo se puede poner en huelga de muchas cosas, menos en huelga de hambre. No, Palomo, no es de ese tipo de ideas. Palomo de armas tomar. Palomo de armas tomar. Si los judaizantes tuvieran la razón, estos textos que vamos a ver hoy día no deberían existir. Ese es el live del día de hoy. Si los judaizantes tienen la razón, los textos que vamos a ver el día de hoy, estos textos no deberían existir. Saludos Wendy, bendiciones, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Etiqueta Lore, ya que me tiene bloqueado. La vamos a etiquetar, porque se acerque para acá. Son sensibles los judaizantes, son sensibles. Son sensibles los judaizantes. Juancho, bendiciones. Gustavo Suárez, bendiciones. A Gustavo Gómez. Pastor Efinio, hijo de Dios. A todos los que se están conectando, bendiciones, bienvenidos. Sí, este live tiene que ver con esto del día de hoy. O sea, si los judaizantes tuviesen la razón, los textos que vamos a leer hoy día no deberían existir. Hermano Gregorio, bienvenido. Bendición, hermano Gregorio. Los textos que hoy día vamos a leer, los textos que hoy día vamos nosotros a dar vuelta, no deberían existir si la idea de los judaizantes fuese verdad. Estoy prendiendo el otro móvil para hacer las invitaciones a un grupo de personas. Y así etiquetamos a Lore, claro que sí. Vamos a etiquetar a Lore para que entre al live. A ver si viene Lore. Ahora, Lore dice que respeta, ¿no? Pero creo que hasta cierto punto. Porque si no, no bloquearía a nadie. Un segundo que me cambie de la otra cuenta. Ahora sí. Ahora sí. Estamos listos. Vamos a leer una serie de textos que no coinciden con el discurso judaizante. O sea, los textos que vamos a leer hoy día no deberían existir si el mundo judaizante tuviese la razón. Así que vamos a partir del primero de los pasajes que ponen aprieto y que ponen problemas al mundo judaizante. Vamos a avanzar en la Biblia de manera cronológica. Porque vamos a partir previo a la despedida de Jesucristo de sus discípulos, palabras como el capítulo 16 de Juan, y vamos a leer otros pasajes que también hablan de todo esto. Denme un segundo que comparta esto. Mi otro celular. Ahí está. Cuando inicia es muy lento el otro teléfono. Denle me gusta y compartan, ¿sí? Este día se va a poner candente. Palomo me viene a molestar. Lo conozco. Palomo viene a molestarme. Lo único que falta es que Palomo ahora se ponga judaizante y se quiera circuncidar. La otra vez que Palomo se quiso pasar a las raíces hebreas, al adventismo y a todas estas ideas, le dije, bueno, Palomo, vamos circuncidando, ¿eh? Dijo, bueno, lo voy a pensar, ¿eh? lo voy a pensar. Todavía no me responde si se quiere ser judaizante. Después que le mencioné la circuncisión, ya no le gustó mucho la idea de a Palomo de entrar a las raíces hebreas. No le gustó mucho la idea, ¿eh? Así que bueno. Palomo fariseo. Bien, ahora sí.
Vamos a compartir el like y vamos a comenzar. Lápiz y papel, ¿sí? Esto tiene que llevárselo todo para estudiar usted. El día de hoy se tiene que llevar todos los textos para estudiar. Y no son uno o dos textos, son muchos versículos que no deberían existir si la idea judaizante tuviese razón. Déjeme un segundo que comparta ahí algunos lugares. Palomo, lo siento, pero tú querías que el otro día, cuando te querías pasar a las raíces hebreas, shalom, shalom, y querías judaizarte, echaste para atrás cuando te hablé de la circuncisión. Así que no venga a darte la Palomo porque le tiene miedo a la circuncisión. Palomo. Eh, Denle me gusta y compartan, por favor, ¿sí? Denle me gusta y compartan. El, el texto está bien. Si los judaizantes tuvieran la razón, los textos que van a estudiar el día de hoy, que vamos a ver el día de hoy, no deberían existir. O sea, no deberían ser parte del canon bíblico. Así que me faltan algunas personas. Acá. Y bueno, creo que estaríamos. Denle me gusta y comparta. Ya comenzamos. Y ya estoy terminando con esto. Yo sé que hay mucha gente que va a entrar a este live y tiene que llevarse la lista completa. Puede ser que los anoten a todos, ¿sí? Acá está. Denle me gusta y comparta. Si los judaizantes tuviesen la razón, los textos que hoy día vamos a ver no deberían existir. Primero nos vamos a remitir a Jesucristo. Vamos a empezar con esto, hermanos, miren. Vamos a empezar con las palabras de Jesucristo. Juan, capítulo 16. Palomo, ¿qué quieres? ¿Está acá? Deja Palomo allá, que no sé qué quiere. Palomo. Palomo. Palomo se me sube acá cuando quiere volver a su nido, ¿no? Lo tengo en su nido y se me sube acá en el escritorio cuando quiere que lo lleve a su nido. Bien. Aún tiene la paloma. Es un palomo. Es un palomo. Lo vamos a tener hasta que muera. No puede volar, pobrecito. Así que bueno, lo tenemos adoptado. Comenzamos este live. Dele me gusta, por favor. Dele me gusta. Dele me gusta y comparta. Porque vamos a hablar de un tema sumamente importante con relación a las escrituras. Y vamos a empezar por Juan capítulo 16. Palabras de Jesucristo. Así que dele me gusta. Dele, como dicen por ahí, tap tap. Y comparta. Es importante que este live usted lo comparta. Bien, estamos listos. Vamos a comenzar. Jesucristo estuvo con los apóstoles y Jesucristo le dice una palabra que encierra muchas cosas y vamos a analizar por qué Cristo le dice esto a los discípulos. Juan 16:7. Pero la verdad os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros, y más si me fueres lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de juicio, de pecado, de juicio, de justicia, por cuando no creen en mí, de pecado, de justicia, por cuando voy al Padre y no me veré más, de juicio, por cuando empiece este mundo, ya he juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, os hará saber las cosas que han de venir. Este verso, el verso que hemos leído en el verso 12, Juan 16:12, les tengo muchas cosas que decir, pero aún no las puede sobrellevar. ¿Quién dijo las cosas? ¿Dónde se desarrollan las cosas que Cristo no dijo? O sea,
Cristo le dice, mire, yo le tengo que enseñar muchas cosas, pero ustedes no las pueden sobrellevar, o sea, no las pueden comprender. Aún no están listos para esta conversación, aún no están preparados para lo que tengo que decir. ¿Y qué cosas Cristo va a decir? Bueno, por medio de Pablo, por medio de Pedro, por medio de los apóstoles, por medio de la narrativa del Nuevo Testamento, voy a afirmar con relación a este live. Imagínense que el Mesías le diga, muchachos, no van a vivir más bajo la Torá. Como se lo estoy diciendo. A la hora que Cristo le dice que no van a vivir más bajo la Torá, no va a ser que el nuevo pacto es distinto al antiguo pacto, que la ley que se viene es una ley distinta, que ellos ya la están aprendiendo a poco, oíste que fue dicho, más yo ahora enseño, hubiese sido un gran problema. Entonces, Cristo conoce la dureza del corazón del hombre, Cristo conoce que el hombre es de cabeza dura, el hombre es porfiado, es terco, y entender un cambio de paradigma tan grande como la Torá es justamente algo que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, no desde afuera sino desde adentro. Para que una persona comprenda el nuevo pacto, comprenda la ley de Cristo, comprenda que es algo distinto, tiene que ser desde adentro. Si no es desde adentro es imposible, porque la gente piensa que intelectualmente, que lógicamente puede comprender la palabra de Dios. La Biblia dice que no, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y vamos a ver el punto. ¿Qué cosas va a decir Cristo que no la pueden sobrellevar? Veamos la primera que le dice a Pedro. Hay algo que Cristo le dice a Pedro que no lo podría sobrellevar sino hasta la venida del Espíritu Santo, cuando ellos reciben poder. Una de las cosas que Cristo le va a decir a Pedro, y se la va a dar por medio de una visión, es en Hechos, en el capítulo 9 de Hechos. En el capítulo 9 de Hechos, disculpen, en el 10 de Hechos, Pedro va a dirigirse hacia Cornelio. Y Pedro tiene una visión. En la visión se le dice, corta y come. Baja un manto con todo tipo de animales y se le dice, corta y come. Y la respuesta de Pedro es, yo jamás he comido cosa inmunda. O sea, se le dio de toda clase de reptiles, de cuadrúpedos, de aves del cielo. Esto está en Hechos capítulo 10, verso 9 en adelante. Y vino la voz y dice, mata y come. Pedro le dice, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás, porque es hebreo, criado por las leyes kosher. Volvió la voz por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames común. Según la visión, en el verso 15, Dios limpió los cuadrúpedos, los terrestres, los reptiles, toda ave del cielo. Según el pasaje, según la visión, ¿limpió todos los animales Dios? Ahora, ¿están limpios todos los animales? Según la visión, sí. Por eso le dice mata y come. ¿Esta visión viene de parte de Dios o viene de parte de Satanás? Esta visión viene de parte de Dios. Dios le está diciendo, mata y come. Y mientras Pedro estaba perplejo y así volvió 3 veces. O sea, miren, la visión no ocurrió una vez, la visión ocurre 3 veces. La visión va a tener 2 usos. Escuchen bien, la visión va a tener 2 usos. Y vamos a explicar los 2 usos que tiene la visión. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaba esto que había visto, miren, si la Torá estaría vigente, si la Torá fuese vigente, ¿tendría sentido la visión? No, porque jamás Dios va a ir en contra de su Torá. Entonces, como Pedro está en el nuevo pacto y ahora pertenece a una ciudadanía distinta, o sea, literalmente se los voy a explicar con esto, hermanos. A ver si lo tengo por acá. El otro día lo tenía por acá y no sé si me lo habrán sacado. Miren esto, para que ustedes más o menos lo entiendan. Pedro tenía una identificación. La identificación de Pedro era judío, de la tribu de Judá, perteneciente a las 12 tribus de Israel, ciudadanía. Y acá dice, guarde Torah, ¿sí? Guardar Torah. Torah para ciudadanos judíos, ¿sí? Así funcionaba. Ahora, viene el nuevo pacto, donde queda afuera la ciudadanía. Esto lo dice Pablo, literalmente en Filipenses. Dice,
eso lo tiene por basura. O sea, la ciudadanía de Pedro ahora es basura, según Pablo, basura. Y viene una ciudadanía distinta del cielo. Esta nueva ciudadanía dice ahora ley de Cristo. Sí, la ciudadanía ahora es de ley de Cristo, de los cielos. La ciudadanía que tenía antes era de la tierra. Bajo la ciudadanía que tenía antes, él no podía comer animales inmundos. Bajo la ciudadanía antigua, que es basura, según Pablo, esas cosas las tiene por basura, eso ya no podía comer. Ahora tiene una nueva ciudadanía. Y la ciudadanía nueva de Cristo dice libre la Torá bajo la ley de Cristo. Entonces, como esta ciudadanía, ahora acá todos los animales, no hay animales puros, impuros, limpios y limpios. Todos los animales son iguales en el nuevo pacto, en la ley de Cristo. Entonces, como él ya no es de esta ciudadanía, por eso le dijo Jesucristo, vosotros no sois de este mundo. ¿Israel de dónde es? ¿De este mundo o del reino de los cielos? Israel. Israel es de este mundo. Mas la ciudadanía que tiene ahora Pedro es de los cielos. Y eso no lo digo yo, lo dice Pablo en Gálatas, capítulo 4, verso 26. Vamos para allá y volvemos a este pasaje. Vamos a Gálatas para entender las dos ciudadanías que son dos pactos. Vamos a ver. Gálatas capítulo 4, verso 21. Decime lo que quiere estar bajo la ley, acá, en la antigua ciudadanía. ¿No habéis oído la ley? ¿Qué dice? Porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y la otra de la libre. La esclava es Agar, la libre es Sara. ¿Sí? Que no era esclava. Pero él, de la esclava, nació según la carne. O sea, el hijo de la esclava nace según la carne. O sea, el hijo de la esclava nació según la carne. Esta va a ser la carne. Israel y la Torá. Más la libre, la promesa, por lo cual es una alegoría de dos mujeres. O sea, las dos mujeres, Sara y Agar, representan dos nacionalidades. ¿Cuáles nacionalidades van a representar una y la otra? Lo cual es una alegoría de estas mujeres de dos pactos. Un pacto del Sinaí. Agar, el pacto del Sinaí, esclavos, carnales. Escuche bien. Agar, el pacto del Sinaí, la Torá, esclavos carnales. Eso lo dice Pablo. Ahora dice, y el otro corresponde a la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. El nuevo pacto, Jerusalén de arriba. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, hijos de la promesa. Pero como entonces había nacido según la carne, perseguía al del espíritu. O sea, estos persiguen a estos. Y en la actualidad los judaizantes persiguen a los cristianos. Estos romanistas, estos adulteradores, quebrantadores de la ley, ellos persiguen a ellos. Entonces ellos corresponden a Agar, la Torá, el Sinaí, el antiguo pacto. Mas esto pertenece a Sara, el pacto de Cristo, nuevo pacto, la ley de Cristo, libres, no esclavos, de los cielos. Esta de la tierra. Por lo tanto, si comprendemos esto, vamos a entender por qué Dios le rige esta ley. Y en la ley de Cristo no hay animales puros e impuros. Escuche bien, en la ley de Cristo no hay animales puros e impuros. Por eso, volvamos al pasaje, en Hechos capítulo 10 no tiene prohibición, dice, no llames, como él fue libre de esa ley, ahora esta ley es todo limpio, porque Dios hizo todos los animales limpios. No hay animales puros e impuros, Dios hizo todo limpio, pero por causa de la ley se determina lo impuro y lo impuro. Libre de la ley, ya no hay impurezas de animales. Entonces, por eso, viene después, en este pasaje, Pedro no sabía por qué había tenido esta visión, que viene 3 veces, que es de Dios, una señal de 3 veces, viene y obviamente él se dirige a la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, cuando llega a la casa de Cornelio y les predica el evangelio, vamos a ir
los versículos anteriores. Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Paréntesis, Hechos 10:31. Antes de Jesucristo, ¿Cornelio buscaba a Dios? ¿Sí o no? Respondan ustedes. Lo dejo para otro momento. Pero pregunta, antes de que Cristo llegara a Cornelio, ¿Cornelio buscaba a Dios? ¿Sí o no? Respondan ustedes en sus casas. Volvamos al punto. Dice, envía pues a Jope y vas a venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Cuando llegues, él te hablará. Y así que luego envié a ti y tú has venido a mí. Ahora pues nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Pedro entiende y Pedro da el discurso. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, la verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En este pacto solo era para los judíos. En este pacto es para todas las naciones. En este pacto solo habló a judíos y para los judíos. En este pacto es para todas las naciones. En este. Volvamos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo de Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cuando éste anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, y no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano. Nosotros comimos y bebimos de él después que resucitó de los muertos. Cristo comió y bebe. De este dan testimonios los profetas, y todos los que creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras un Pablo está dando el discurso, mientras un Pedro hablaba de estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Acá hay 2 cosas importantes. Ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, sin imposición de manos, y en la Torá solo era para, escuchen, la Torá solo era para el pueblo judío. En el nuevo pacto es para todas las naciones. Torá solo para judíos, nuevo pacto para todas las naciones. Todas las naciones son invitados al nuevo pacto. Por lo tanto, bajo la Torá, Pedro no puede ir a predicarle a los gentiles ni acercarse a la casa de Cornelio. No puede. La Torá no le permite esto. Porque no podían acercarse a paganos, ni a gente que comiera cosa inmunda, ni a gente que viviera fuera del territorio de Dios. No. No podían. ¿Y qué va a ocurrir acá? Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Son bautizados, después recibe el Espíritu Santo. Mandó a bautizarle el Señor y entonces le rogaron que se quedase por ahí algunos días. Verso 48. ¿Cuántos días se va a quedar? Varios días. Varios, el mínimo plural son 2. El mínimo plural son 2, que no es un par de días. Tiene que ser 3 para varios. No un par de días, sino varios días. Mínimos 3 días. 3 días estuvieron en casa de Cornelio, gentil. 3 días comieron y bebieron y estuvieron con gentiles. ¿Qué comen los gentiles? ¿Qué van a comer los gentiles? ¿Comen kosher? Los gentiles comen inmundos, señores. Los gentiles no tienen regulación alimenticia. Los gentiles, como Cornelio, no tienen ninguna regulación alimenticia. Comen de todo. Y cuando Pedro regresa, ¿qué se le reclama? Fíjense qué cosa se le reclama a Pedro en el capítulo 11. Leamos. Oyeron los apóstoles, los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habrían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro sube a Jerusalén, o sea, esto ocurre en el territorio, ¿sí? En el contexto de la casa de Cornelio. Esto es tierra gentil. Pedro sube, se entera en Judea que esto ocurrió y va a la capital de Judea, que es Jerusalén. Llega a Jerusalén, o sea,
después de estar unos días, 3 días allá, con gentiles, comiendo con gentiles, viviendo con gentiles, lo que comen los gentiles llega a Jerusalén. ¿Y qué es lo que le reclaman los judíos? Fíjense la queja que le ponen los judíos. ¿Qué es lo que le dicen? Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Cuál es el reclamo? Entrar en casa de hombres incircuncisos y comer. Pedro, si tú estuviste viviendo allá, si tú estuviste varios días y comiste con ellos, Pedro, tú quebrantaste la Torá. Tú comiste inmundo. Por eso, Pedro, ¿qué dice en respuesta a por qué comió lo que no estaba permitido en la Torá? ¿Qué respuesta da Pedro? Dijo, no ha entrado ningún bocado inmundo en mí. No, yo no sé lo que es comerse un cerdo. Yo no sé lo que es comer equino. Es más, la vaca que se pudo haber comido, si hubiese sido vaca, que es kosher, si la vaca no pasa el rigor de la preparación, porque si tú tocas un animal inmundo y tocas un animal puro para atender al judío, el animal puro pasa a ser inmundo por cuestiones obvias. La ley es determinante. Si el cuchillo que tú cortas es el mismo, si la habitación donde se encuentra el animal inmundo es el mismo que está el impuro, el animal puro pasa a ser inmundo. Así lo legisla la Torá. Es una cuestión muy fuerte. Entonces, no hay manera, no hay posibilidad ninguna que Pedro hubiese comido. Escuche bien, no hay posibilidad alguna que Pedro hubiese comido kosher. No hay. Aunque se hubiese comido una vaca completa, es inmunda. Porque la prepara un gentil, no bajo el rigor gentil y no bajo las leyes y normas kosher. Y eso hay que estudiarlo en la Torá. Y mucha gente piensa que va a la carnicería, come de un lado vaca y al lado está el cerdo. Señor, esa vaca es inmunda. Los carniceros están en el mismo espacio, están en la misma habitación, una al lado de la otra, pasa a ser inmundo eso. Están en la misma fuente, separados por un simple vidrio, señor. Eso es inmundo. Eso es inmundo en toda regla. Entonces, el reclamo es, sabemos que comiste inmundo. Eso se lo dicen en su cara. Pedro les cuenta lo que sucedió. ¿Qué les cuenta Pedro para sacarse la acusación de encima? Le dice, no, yo no he comido bocado inmundo. No dice eso. Leamos lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Estando yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía por las 4 partes debajo del cielo y hasta mí. Y cuando fijé los ojos, consideré que habían cuadrúpedos, fieras, reptiles, de todo tipo de animal. Yo oí la voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y yo le dije, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces la voz respondió del cielo por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué cosas limpió Dios en el contexto del relato? Lo que comió y con quién estuvo. Los que estuvieron gentiles, incircuncisos, limpiados por Dios, derramado el Espíritu Santo. Y lo que comieron, ellos comieron inmundo. Ellos comieron animales que no eran santificados y que no era el proceso de la rigurosidad ley. Ellos comieron inmundo. Comieron inmundo y estuvieron con inmundo. Las dos cosas el Señor santificó. Lo con quién estuvo y lo que comieron. Por eso Pedro tiene la visión y por eso con la visión él queda excluido. Si los judaizantes tuvieran la razón, este pasaje no podría existir. Pedro no tendría que haber entrado en casa de gentiles y Pedro no podía haber comido inmundo. Ese texto no podía existir. Jamás Dios le hubiese dicho mata y come. Jamás Dios le diría mata y come. Jamás le diría mata y come. ¿Por qué? Porque sería anti-Torah. Sería antes, o sea, en contra, anti-Torah. Por eso, gracias y regalo, por eso este texto no debería existir. No debería existir. Hechos, capítulo 10, si los judaizantes tuvieran la razón. Este pasaje no debería existir. Primer pasaje. Entonces, amados hermanos, ¿cómo es posible que las personas crean en la cuestión judaizante
Este pasaje no podría existir. No es el primero, vamos al siguiente pasaje que no podría existir. Porque el argumento judaizante es que toda la Torah está vigente. Ok, no hay problema. Vamos a seguir con aquello. Llegamos a Hechos, capítulo 15, y empieza una discusión. La discusión es, en el verso 15:1, entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. O sea, sin circuncisión no había salvación. ¿Por qué? Porque la circuncisión se dio en este pacto, en el pacto del Sinaí, en el pacto de la Torá. Entonces, en este pacto, que es la Torá, la circuncisión es obligatoria porque está vigente la Torá, según el discurso judaizante. Los judíos pensaban que la Torá estaba vigente. Entonces, si la Torá está vigente, preguntamos, ¿la circuncisión es parte de la Torá? Sí. Este pasaje no debería existir. Cuando Pablo y Benover tuvieron una discusión y contienda con ellos, y no fue pequeña, la discusión que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, dice, vamos a Jerusalén y vamos a discutir en Jerusalén esta discusión. O sea, ¿se tiene que circuncidar hoy los gentiles físicamente? Si la Torá está vigente, esto es parte de la Torá, circuncisión. O sea, Pablo está perdiendo el tiempo. Pablo, ¿para qué discutes? La resolución debería decir, van a Jerusalén. Pablito, ¿qué estás discutiendo? Si el Señor nos mandó la circuncisión, ¿o qué? ¿O se la inventaron? ¿Acaso la circuncisión no la puso Dios como pacto perpetuo? ¿Sí? Listo, todo tiene que circuncidarse. ¿Cuál es el problema? Dios no cambia. La ley no ha cambiado. Pero Pablo dice no, circuncisión para los gentiles no. Y no solo circuncisión, sino que empieza la discusión y vamos a ver qué ocurre. Ellos pues, habiendo encaminado a la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contaron la conversión de los gentiles y causaban engroso. O sea, desde el capítulo 13 de Hechos hasta el capítulo 15, ellos terminan de hacer su primer viaje apostólico. Ellos van a Jerusalén para contar las buenas nuevas. O sea, miren cómo los gentiles se convierten. Y van llegando a Judea y que encuentran a gente circuncidando prepucio. Se están convirtiendo los gentiles, escuchen, los gentiles en Judea se están convirtiendo y encuentran a decirles, miren muchachos, está bueno que crean en el Mesías, nosotros también queremos el Mesías, pero circuncídense según el rito de Moisés. De Moisés, escuchen bien, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés. Moisés, eso es Torá, Sinaí. Dicen, no, que eso se lo dio a Abraham. No, señor, acá dice Moisés. Si la Torá estaría vigente, Pablo no tendría que haber discutido con ellos. Escuche bien, si la Torá estuviese vigente, Pablo no tendría que haber discutido en Judea obligando a circuncidar a los gentiles. Esa discusión no tendría que haber estado. Pablo tendría que haber sido corregido y reprendido. Pablo, ¿por qué está anulando el rito de Moisés? ¿Por qué? Pero sin embargo no ocurre eso. Llevan las discusiones a Jerusalén, cuentan la conversión de los judíos y empiezan en el verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandar a guardar la ley de Moisés. Miren, verso 5. Es necesario que los gentiles que ahora creen en Cristo, está bien, lo aplaudimos, gloria a Dios, está bueno que crean en Cristo, está bueno que se conviertan al Señor, pero es necesario, vienen dos cosas que los fariseos piden. ¿Qué piden los fariseos? Dicen, es necesario que se circuncide. La circuncisión en base a qué? Al rito de Moisés, verso 1. Vamos al segundo punto. Y mandarles a guardar la ley de Moisés. A ver, denme los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Moisés? ¿Dónde está la circuncisión? Escuchen bien. ¿Y dónde están y cuáles son los mandamientos de la ley de Moisés? Que guarde la ley de Moisés. ¿Qué dice la ley de Moisés? Menciónenme algunos versículos, algunos pasajes, algunos mandatos de la ley de Moisés. Escuchen bien. Los fariseos dicen que se tenían que circuncidar bajo el rito de Moisés. Pablo dice no. Pablo estaría equivocado si los judaizantes tuvieran la razón. Este pasaje no debería existir.
O podría por lo menos haber terminado el pasaje con que la iglesia corrigió a Pablo diciéndole, no, Pablo, la circuncisión de Moisés está vigente porque la ley está vigente y la ley de Moisés está vigente. Pero dice el verso 5, y mandarles a guardar la ley de Moisés. Veamos cómo se resuelve este problema según el contexto. Dice, se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levanta y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, Pedro recuerda lo que pasó en Cornelio. Miren, yo fui a la casa de Cornelio, fui el primero que le predicó a los gentiles y por mi boca, o sea, Pedro es increíble. Pedro le predica por primera vez masivamente a los judíos la conversión en Hechos 2, la segunda conversión en Hechos 3 y la primera conversión de gentiles la hizo Pedro. Pedro es un crack. Pero cuando va a los gentiles, él fue con la visión de mate y come, y no llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Qué cosa limpió Dios? A los gentiles y los alimentos. Ahora, fuera de ese tema, ahora se empieza a discutir sobre circuncisión y la ley de Moisés. ¿Bien? Y fíjense lo que dice. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo como a nosotros. O sea, a ellos se le dio el Espíritu Santo, sin circuncisión, sin guardar Torah, sin guardar la ley, sin guardar alimentos kosher. Ellos, igual que nosotros, fueron santificados. Eso está diciendo Pedro. Sin Torah, sin Moisés, sin mandamientos, sin nada, ellos recibieron el Espíritu Santo. Eso dice. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? Miren, ¿de qué manera Pedro dice que estaban tentando a Dios? ¿Cómo se estaba tentando a Dios según Pedro? Según el verso 5 de Hechos 15, ¿cómo estaban tentando a Dios? Respondan acá. ¿Cómo estaban tentando a Dios según Hechos 15:5? Hay dos cosas que ellos estaban haciendo y estaban tentando a Dios. Dos cosas que ellos estaban haciendo y estaban tentando a Dios. ¿Qué cosas estaban haciendo tentando a Dios según Hechos 15:5? La primera cosa que ellos estaban haciendo, tentando a Dios, tentaban a Dios por medio de la enseñanza de la circuncisión física. Estaban tentando a Dios por medio de la enseñanza de la ley del rito de Moisés, de la Torah, de la circuncisión. Y estaban tentando a Dios mandándoles a guardar la ley. Dos cosas que estaban tentando a Dios. Dos cosas que estaban tentando a Dios. ¿De qué manera? Obligando a guardar la ley de Moisés de la circuncisión y obligando a guardar la Torá, la ley de Moisés. Eso era tentar a Dios. Entonces, enseñar Torá al día de hoy es tentar a Dios según el contexto inmediato. Pregunto, para los que están en el nuevo pacto, para los que han creído en Cristo, enseñar a guardar Torá, ¿es tentar a Dios según Pedro? ¿Sí o no? Sí, John Sevilla dice. Pregunta, ¿es tentar a Dios para los que están en el nuevo pacto enseñar Torá? ¿Sí o no? ¿Eso es tentar a Dios? ¿Sí o no? Según el verso 5. ¿Es tentar a Dios o no es tentar a Dios? Daniel Castillo dice que sí. Muy bien, Daniel. Excelente. José Perdomo dice que sí es tentar a Dios. ¿De quién dijo que estamos en el nuevo pacto? Ok, hay alguien que ni siquiera entiende el dilema. Sí, dice otro. Sí, dice Eric. Hay gente que no entiende. Miren, Pedro dijo que era tentar a Dios enseñando a guardar la circuncisión y la ley de Moisés. Sí, es tentar a Dios. Los judaizantes están tentando a Dios, obligando a los gentiles a guardar Torah. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Veamos el contexto, ¿cómo lo resuelven? Dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres hemos podido llevar. O sea, ¿los padres pudieron llevar el yugo de la ley? No. Ahora sigamos. Antes creemos que por la gracia, sin merecimiento, dice que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos. O sea, sin merecer somos salvos. Al igual modo que ellos, los gentiles. Entonces, toda la multitud se calla.
¿Y quién se levanta oyendo a Bernabé y a Pablo y le cuentan cuán grandes señales había hecho Dios por medio de ellos en los gentiles? Y Pedro y Bernabé fueron al territorio gentil, vivían con gentil entre los gentiles. Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé comían alimentos inmundos, vivían entre los gentiles, como gentiles. Lo dice Pablo más adelante. Me hago los gentiles para ganarlos a todos. ¿Qué dice más? Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, a la casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, con esto, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Dios. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, ya que conoce todo. ¿Dónde está? Dice el Señor, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles. Me salté de versículo, disculpe. Para que el resto de los nombres busque el Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, esto, hermanos, estaba profetizado. Esto que los gentiles se convertirían y que los gentiles vendrían a Cristo eran profecías antiguas. ¿Dónde estaba escrito esto? Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Os provocaré a ira con una nación insensata como ustedes me movieron a ira. Esta Dios se la tenía jurada a Israel y se cumplió en Jesucristo. Ahora vamos al 18. Dice el Señor que hace conocer esto de tiempos antiguos, pero yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Fíjense el verso 19. ¿Qué se juzga? ¿Qué se juzga? ¿Qué se dice en esto? Bueno, se dice que los gentiles que se convierten a Dios, que no se les inquiete. ¿A qué cosa? Sino que se les escriba que se aparten de qué cosa de toda la ley. ¿Qué cosas van a guardar los gentiles de toda la ley? ¿Circuncisión? No. ¿Van a guardar Shabbat? No. ¿Van a guardar los mandamientos, los ritos, las enseñanzas, todas aquellas cosas? No. Entonces, ¿cómo van a vivir los gentiles? Veamos, 4 mandamientos que van a pasar de la Torá al nuevo pacto. De la ley de Moisés a la ley de Cristo. Veamos cuáles son los mandamientos. Dice, que se aparten de los ídolos. Ok. Primero, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. O sea, todo lo que tiene que ver con idolatría queda fuera. Eso pasa a los gentiles. Segundo, de fornicación. Relaciones sexuales, ¿no es cierto?, fuera del matrimonio. Eso es fornicación. De ahogado, que es la muerte de animales por medio de la asfixia, ya sea ahogándolos por agua, o animales, ¿no es cierto?, que se los estrangula. Y de sangre. Ahogado y sangre están relacionados, ya que el ahogo mantiene la sangre dentro del animal y comer sangre está prohibido. Entonces, estos 4 mandamientos pasaron del antiguo pacto al nuevo pacto. Preguntamos, ¿qué mandamientos pasaron de los 10? Bueno, de los 10 mandamientos, solo pasó la fornicación, el tema de la sangre, que no tampoco está. ¿Qué más? Ahogado y de los ídolos, que es los primeros los mandamientos. No tendrás dioses ajenos de parte de mí, esos primeros los mandamientos pasan. Pero no pasa la maldición de los primeros los mandamientos, porque los primeros los mandamientos dicen que yo soy un Dios fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres hasta la primera, tercera, cuarta generación. Eso no pasó al nuevo pacto. O sea, esta ordenanza, esta maldición de la idolatría no pasa. O sea, las maldiciones se acaban y de las ordenanzas solo pasaron 4 nada más. Entonces, en el nuevo pacto, a diferencia del antiguo, el antiguo tenía circuncisión, el nuevo no. El antiguo tiene 613 mandamientos que se dividen para sacerdotes, para hombres, para mujeres, para niños, etcétera, etcétera. En el nuevo pacto esas ordenanzas no están. Entonces la pregunta acá va a ser, ¿qué ordenanzas previas hay esta? Bueno, todo lo que Cristo había enseñado, ¿cierto? Que es, oíste que fue dicho, mas yo ahora digo. Oíste que fue escrito, mas yo ahora enseño. Así vivían. Pero este pasaje no debería existir. Porque, ¿cómo debería haberse solucionado si los judaizantes tuviesen la razón? Si los judaizantes tuviesen la razón, primero, no estarían tentando a Dios si se enseñaba la circuncisión
y que guardasen la ley de Moisés. No podría decirle Pedro que eso era tentar a Dios. Segundo, Pablo no podría haber discutido de la circuncisión porque la circuncisión es parte alfa de la ley del rito según de Moisés. Eso lo dice Hechos 15.1, el rito de Moisés. Las personas que comenten cosas con los temas que están tocando, si alguien hace spam y a cada rato hace spam y introduce los mismos comentarios, los van a silenciar, ¿sí? Eso le va a ocurrir. Les doy una profecía y mis profecías se cumplen. Sí, eso funciona así. Ahora sigamos. Si, segundo, no tendrían que haber pasado 4 mandamientos si la Torá estuviese vigente. O sea, si los judaizantes tuviesen la razón, no podrían haber pasado mandamientos. ¿Cuántos mandamientos de los 613 tendrían que haber pasado si los judaizantes tuviesen la razón? ¿Cuántos? ¿Cuántos mandamientos tendrían que haber pasado si los judaizantes tuviesen la razón? ¿Sí? ¿Cuántos tendrían que haber pasado? Les dejo la pregunta. Mis profecías se están cumpliendo. Para que vean que soy profeta de Dios. A uno le dije, sí. Si seguía enviándole un mensaje a cada rato, mi profecía se iba a cumplir, que iba a ser silenciado. Háganme caso. Mis profecías no son en vano. Mis profecías se cumplen. Si yo te profetizo que si comentas cada rato lo mismo, mi profecía se va a cumplir, te van a silenciar. Miren, si los judaizantes tuviesen la razón, de los 613, ¿cuántos mandatos tendrían que haber pasado el nuevo pacto? De acá a acá, ¿cuántos tendrían que haber pasado? Si la Torá estuviese vigente. ¿Cuántos de los 613 tendrían que haber pasado? Si la Torá está vigente. Si los judaizantes, todos, muy bien Félix, excelente Félix, todos tendrían que haber pasado. No algunos, todos. Todos los mandamientos tendrían que haber pasado. Excelente, Freddy. Entonces, este capítulo 15 tendría que tener otra redacción si los judaizantes tuviesen la razón. El capítulo 15 tendría que haber corregido a Bernabé y a Pedro por oponerse a la Torá que está vigente. Y la resolución es que los gentiles, como judíos, también tenían que guardar la Torá. Eso tendría que ser la resolución, pero no termina así. La resolución no se cumple así. No ocurrió eso en Hechos capítulo 15. Por lo tanto, este pasaje no debería existir. O sea, esto no debería existir. Este pasaje no debería existir si los judaizantes tienen la razón. Ahora, voy a leer el último versículo, que es el verso 21. Si es importante que usted entienda esto y prenda bien, como decía el Chapulín Colorado, prenda sus antenitas de vinil. Para los mexicanos van a entender esto. Y los que vieron el Chespirito entienden la analogía. Prenda sus antenitas de vinil para lo que le voy a decir ahora. Escuche bien. No sé lo que esté haciendo, pero en este momento présteme atención a mis palabras. Los judaizantes actuales toman de este pasaje y hacen énfasis solo en un versículo. ¿En cuál versículo se centran los judaizantes de Hechos 15? En el 21. Dice: porque Moisés desde tiempos antiguos, en cada ciudad, dice, quien los prediquen en las sinagogas, donde es leído cada día reposo. Entonces, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de ídolos, fornicación, ahogado y sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene que en cada día, quien los prediquen en las sinagogas, donde es leído el reposo. Este concilio se calcula que ocurre dentro del año 40, escúchenme bien, dentro del año 40. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo para que usted más o menos entienda. Vamos a hablar, este peine va a representar el periodo desde la iglesia hasta el concilio de Jerusalén. Hasta acá a todos se le obligaba a circuncidar, a todos se le obliga a guardar la ley. Viene el concilio, nace el estándar para gentiles, que los gentiles guarden esto. Pero los judíos sí siguieron guardando Torah. O sea, los judíos seguían guardando kosher, las alimentaciones. Los judíos sí seguían circuncidando a los judíos que creían. Los judíos seguían yendo al templo. Los judíos seguían haciendo sacrificios de animales. Los judíos seguían haciendo estas cosas porque Pablo recién está convertido. Recién se ha convertido Pablo por allá, por el capítulo 9. Pablo
hace poco, en el capítulo 13, ya va un año que está trabajando en el ministerio. Entonces, en este periodo de tiempo, ¿dónde está? Déjeme revisar ahí. Entonces, hermanos, hay un doble estándar. ¿Qué es el doble estándar? Que los dos mandamientos van a estar vigentes. Gentiles y judíos. Este es el doble estándar. El doble estándar es de Hechos 15 hasta Hechos 21. Escuche bien. De Hechos 15 hasta a Hechos 21 hay un doble estándar. Los judíos siguen bajo la Torá. Los judíos. Los judíos siguen circuncidando, haciendo sacrificios, guardando diezmo al templo, la ofrenda, Shabbat, fiesta, todo. Los gentiles, más la ley de Cristo. Esto es más la ley de Cristo. O sea, Torá más la ley de Cristo. Los gentiles, ley de Cristo más los 4 mandamientos del concilio de Jerusalén. O sea, de la Torá, 4 mandamientos más la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, la ley de Cristo es lo que Cristo enseñó. Oíste que fue dicho, más yo ahora digo. Oíste que fue enseñado, más yo ahora enseño. O habéis oído, yo ahora digo. O sea, todo lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte, lo que enseñó con relación a los mandatos para sus discípulos, y todas esas enseñanzas que no son parte de la Torá, todo lo que Cristo habló y enseñó que no tiene que ver con la Torá, eso va a ser parte de las 2 leyes, los 2 discursos para judíos y gentiles, hasta Hechos 20. ¿Por qué hasta Hechos 20? Porque en Hechos 20 Pablo, Hechos 20, quiere ir a establecer la doctrina de la gracia en Jerusalén, porque en Jerusalén siguen guardando Torá, por Hechos 20:21. Ahora, ¿quién se puso en pie? ¿Quién es el que da este dictamen? Jacobo, Hechos 15:13. Jacobo respondió diciendo: varones y hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Entonces, Jacobo es el que instaura el doble estándar. Un estándar de normas para judíos, Torá más enseñanza de Cristo, y los gentiles, 4 mandamientos más enseñanza de Cristo, que es la ley de Cristo. Entonces, sí hay un doble estándar desde Hechos 15 hasta Hechos 21. Porque en Hechos 20:21, Pablo está cansado. ¿Por qué Pablo, cuando él dice en sus cartas, yo no voy a poner fundamento donde ya fue puesto, Jerusalén? O sea, Pablo no tiene que ir, nada que hacer en Jerusalén. ¿Por qué Pablo quiere ir a Jerusalén? Porque en Jerusalén están judaizando. O sea, ¿quiénes judaizan? Todos los discípulos que estaban en Jerusalén, Pedro, Juan, Santiago, todos los que están en Jerusalén, todos los que se convirtieron en Jerusalén, todos están judaizando. ¿Qué significa? Que si tú eras gentil, mira, si tú eras gentil y se te ocurría ir a Jerusalén a juntarte con los hermanos de Jerusalén y decía: hola hermano, ¿cómo están? Bendiciones, gloria a Dios, también creo en el Mesías Jesucristo. Y te decían: hermano, ¿sí? ¿Está usted circuncidado, hermano? No, yo no me he circuncidado. Venga para acá, hermano, venga para acá porque lo vamos a circuncidar. Vamos a circuncidar al hermanito gentil. Traigan cuchillo. Cuchilla para el gentil. Así era, hermanos. Pablo cuenta que se lleva a Tito a Jerusalén y más o menos son a los 14 años después, y con todo lo que había quedado en el concilio, y así con todo tuvo que meterle cuchilla a Tito. O sea, eran insoportables los judaizantes. Torá, Shalom, Shabbat, ley de Moisés, y los judaizaban. Entonces eso cansó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba podrido de los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Los hermanos de Jerusalén que habían creído en Cristo y para colmo enseñaban Torá, circuncisión, mandamientos, leyes y ordenanzas. ¿No me cree? ¿Qué pasa en Galacia? ¿Qué pasó en Galacia? La gota que derramó el vaso es la congregación de Galacia, Gálatas. Pablo va, levanta una iglesia, les entrega el evangelio, que es distinto al evangelio de Jerusalén. Esto no es un invento mío. Vámonos a Gálatas capítulo 2. Léalo usted conmigo para que vea que tengo razón. Gálatas capítulo 2. ¿Qué dice en Gálatas 2? ¿Cuál es el evangelio que él predica a los gentiles? Dice: después de 14 años subo a Jerusalén con Bernabé para llamar a Tito. Mire, pero no subí sino según una revelación, para no ir en vano. O sea, no fui a Jerusalén porque se me ocurrió a mí, sino porque Dios me mostró que fuera a Jerusalén.
Y expuse en privado a los que tenían cierta reputación entre los gentiles. ¿Cuáles son esos privados en el contexto? Santiago, Juan y Pedro. Estos tres puso en privado. Hizo una reunión en privado con ellos. ¿Y qué les dice? Pablo. Mas ni a un Tito que estaba conmigo y con todo y ser griego, lo obligan a circuncidarse. Ah, Pablo, buena. ¿Quién es el hermano que traía ahí contigo? Tito. Ah, ¿y él es gentil? Sí, es griego. Ah, tráelo para acá, Pablo, que nos circuncidamos. Vamos a circuncidar a Tito. Eso ocurría. Eran insoportablemente judaizantes la iglesia de Jerusalén. Judaizantes a ultranza, hermano. Sí, o sea, si yo viajara en el tiempo, ni de chiste me meto a Jerusalén, ¿eh? Ni de chiste. Ni de chiste me meto a Jerusalén, y ni de chiste digo que me van a querer circuncidar. Los judaizantes de Jerusalén te querían circuncidar a la primera. Entonces, ¿qué ocurre? Y con esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, sí habían falsos hermanos, accedimos a someternos y los circuncidan para que la verdad el evangelio permaneciese entre vosotros. Por causa de estos judaizantes, Pablo dice, bueno, circuncídalo, está bien. Mira, Tito, aguante, hermano. ¿Sabe qué? A estos son cuadrados. Acá no le podemos explicar todavía. Ya habrá tiempo, circuncide ese Tito. ¿Sabe qué? Yo sé que esto no tiene que hacerlo usted. Yo sé que esto no es obligación tuya, pero hermano Tito, mira, acá son unos porfiados, son unos burros, una cabeza dura, son judaizantes. Hágalo, hermano. Mire, lamento haberlo traído a Jerusalén, le pido perdón, pero circuncídese. Porque acá estamos teniendo una pelea para 2 días, por lo menos. Así que mejor que se circuncide. Total, ya habrá tiempo donde le enseñaremos a estos judaizantes de la iglesia de Jerusalén. Dicho así, lo circuncida. ¿Y cómo continúa? Dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de persona. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, Pedro, Juan y Santiago, a mí no me enseñaron nada. Pablo dice, a mí no me comunicaron nada nuevo. O sea, no hubo ninguna revelación, ninguna doctrina, nada interesante en ellos. Alguno puede decir, pero qué arrogante Pablo. No, no es arrogante, es que no tenían nada. ¿Por qué? Porque cuando está el espíritu judaizante en la iglesia, no hay revelación de Dios. Se acaba la profecía, se acaba la ciencia, se acaba la sanidad, se acaba las lenguas. Hay cesacionismo cuando alguien se hace judaizante. Pregunte si en los judaizantes hay milagros, sanidades y prodigios. Pregunte. No hay nada. Porque el Espíritu de Dios se apaga. Por eso nada le comunican a Pablo. Sigamos. Ante al contrario, como me enviaron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, acá dice, a Pedro está destinado a los judíos, a mí a los gentiles. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Es el mismo espíritu. Y reconociendo la gracia que Dios me había sido dada, Jacob, Cefa y Juan, los tres, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Sí, los aceptamos como hermanos y les apoyamos lo que están haciendo. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos a los pobres, los cuales también procuré hacer con diligencia. Ahora, volvamos. En el verso 2, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Pregunta, ¿el evangelio que Pablo predicaba a los gentiles era el mismo de Jerusalén? No, porque en Jerusalén te circuncidaban, Pablo no circuncidaba a nadie. Escuche bien, ¿era el mismo evangelio que Pablo predicaba en los gentiles que el que se predicaba en Jerusalén? No, sino que era uno distinto, que es el de la gracia. El evangelio de la gracia, la ley de Cristo. En Jerusalén se predicaba judaizante, se predicaba Torá. Y eso es la realidad, por eso hay un doble estándar. Ahora, esta carta se escribe alrededor del año 50-51. Pero cuando llega cerca del año 55, esto ocurre entre Hechos 20 y Hechos 21, Pablo está podrido de la iglesia de Jerusalén. Realmente Pablo está cansado, está harto de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque de allá era la fábrica más grande de judaizantes, porque Pedro, fíjese lo que decía Pablo, Pablo iba a un lugar, predicaba el evangelio, se enteraban en Jerusalén, ¡ay! ¿Saben qué? En Galacia, Pablo convirtió a los hermanos de Galacia. Listo, manden a alguien a judaizar. Llega a Corintio, llega en Corintio,
predica el evangelio, se enteraban en Jerusalén, Pablo se iba de ahí, mandaban de Jerusalén un judaizante. Así eran todas las iglesias. Esto lo llenó a Pablo, esto lo hartó a Pablo. Los judaizantes le tenían el saco lleno, dicho en chileno, que significa eso, lo tenían harto, lo tenían cansado, lo tenían podrido. Por eso Pablo decide ir a Jerusalén. Miren esto. Este versículo, este pasaje, Gálatas 2, 1 al 5, no debería existir si los judaizantes tuvieran la razón. Porque si los judaizantes tenían la razón, Pablo tendría que haber circuncidado a Tito. Si los judaizantes tuvieran la razón, Pablo tendría que haber circuncidado a Tito. Si tuviese la razón, pero no tiene la razón. Vámonos a Hechos 20. Hechos 20. Discurso de Pablo en Mileto. Llama a los hermanos, a los ancianos de Éfeso. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:17. Cuando vienen a él, él le dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros y vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han sido acechanza de judíos, como que de nada fuese útil, he reunido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Pregunta: ¿por qué Pablo va a Jerusalén? Según el verso 22. ¿Por qué Pablo va a Jerusalén? O sea, ¿qué lo tiene hastiado a Pablo de Jerusalén, donde están sus hermanos, donde están los apóstoles? Pregunta bien. ¿Qué cosa tiene hastiado a Pablo que quiere ir a Jerusalén? El contexto nos lo va a decir. Sin saber qué me ha de acontecer allá, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio diciendo que me quedan prisiones y tribulaciones. O sea, Pablo va a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde Pablo dice que él no va a poner fundamento donde el fundamento fue puesto, pero ya el fundamento había sido puesto, al menos que el fundamento estaba mal. Pablo va a Jerusalén cansado y harto de la iglesia de Jerusalén. Para allá va. Para allá va. Fíjense. ¿Qué quiere ir a hacer Pablo a Jerusalén? ¿Qué cosa Pablo quiere ir a dejar claro a Jerusalén? Leamos el contexto. Pero de ninguna cosa hago caso, ni que me hable el Espíritu Santo, ni de alguna profecía. Yo voy a ir a Jerusalén. Ni estimo mi vida preciosa, mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y con gozo. Pablo piensa que va a ir a morir. Pablo cree que va a Jerusalén y va a morir. Eso es lo que cree Pablo. Dice: y el ministerio que recibí de Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Escuchen bien. Del evangelio de la gracia de Dios. Repita conmigo. Del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué quiere ir a hacer Pablo a Jerusalén? Colocar claro el evangelio de la gracia de Dios. Un evangelio, un Señor, una fe, un bautismo. Porque eso no ocurría. Habían dos evangelios. El evangelio de Jerusalén para judíos y el evangelio de gentiles. Lo que se predicaba en Jerusalén, que se circuncidaban a todo mundo en Jerusalén. El que llegaba allá circuncidaba, guardaba ley, guardaba Torá, guardaba Shabbat. La Torá. Los pesados de la Torá. Los pesados de Jerusalén. Los que cada vez que alguien se convertía, le enviaban a un judaizante detrás de Pablo a meter la doctrina judaizante en los territorios donde Pablo había estado predicando. Entonces Pablo, cansado, harto, porque para colmo ni siquiera ellos iban a evangelizar, no, ellos iban a adoctrinar. ¿Qué adoctrinaban? Doctrina de Torá, doctrina de circuncisión, Torá, Moisés. Lo tenían harto a Pablo. Entonces Pablo, ¿qué quiere dejar claro? El evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia de Dios es lo que quiere establecer en Jerusalén. Veamos lo que pasa. Ahora aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicación del reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo sé que propuesto hoy en día, estoy limpio de toda la sangre de todos, por cuanto todo le predicó la verdad. Pero Pablo va a Jerusalén para dejar claro el evangelio de la gracia. ¿Y qué es el evangelio de la gracia? El evangelio de la gracia es el evangelio sin Torá. Para los que están en la gracia. Escuchen bien. Los que están en la gracia es un evangelio sin Torá.
Ese es el Evangelio de la Gracia. Ojo, si los judaizantes tuviesen razón, Pablo no tendría que haber ido a Jerusalén a enseñar el Evangelio de la Gracia. Si los judaizantes tuviesen la verdad, este pasaje no debería existir. Pablo no tendría que haber ido a perder el tiempo, porque ya tendría que haberse resuelto en el Concilio de Jerusalén en el año 40, ya tendría que haber quedado claro que hoy, ¿no es cierto?, se sigue guardando Torá, que eso era ley perpetua. Pero sin embargo no ocurre eso. Eso no ocurre en el documento bíblico. Y vámonos a ver por qué para el que está en el nuevo pacto ya no está vigente la Torá. Vámonos a Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque ya no hay ninguna diferencia. Por cuanto todos han pecado, están todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, declarados justos gratuitamente, ¿sí?, por su gracia, sin merecerlo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como una propiciación por medio de la fe en el derramamiento de su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo que se escribe la carta y hasta el tiempo de hoy en día, a fin de el que sea justo, el que se justifica es por la fe de Jesús. La justicia es por la fe de Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Escuche bien, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La justificación es por fe, no por las obras de la ley. Por lo tanto, inicia por fe y continúa por fe. Siempre es por fe. ¿Es Dios solamente de los judíos? No, también es de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justifica por la fe a los judíos y por la fe a los que no son judíos. Circuncisión e incircuncisión. Luego, escuchen bien. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. O sea, nosotros al creer que somos justificados por la fe, ¿estamos invalidando la ley? No, no, no. Estamos confirmando. Estamos confirmando la ley, que ahora la justicia es por la fe. O sea, la persona que crea que ahora nosotros somos justificados por la fe, no invalida la ley, sino que la confirma. Creer en la justificación por la fe no es invalidar la ley, es confirmar la ley. Repito, creer que una persona es justificada por la ley, o sea, justificada por la fe, sin las obras de la ley, repito, creer ahora que una persona es justificada por la ley, sin las obras de la ley, solo por fe, si somos justificados por fe, eso no significa que invalidamos la ley, la estamos confirmando. Creer en la justificación por fe es la confirmación de la ley. Ahora, si yo creo que la justificación continúa por las obras de la ley, si yo digo que ahora nos justificamos por las obras de la ley, eso es invalidar la ley. Y es negar la ley, invalidarla. O sea, se invalida la ley si yo me sigo justificando por la ley, porque no le estoy creyendo a la ley que había profetizado que vendría la salvación por medio de la gracia y por medio de Jesucristo, la salvación de un nuevo pacto. Al creer en la justificación por la fe, creo en el nuevo pacto, en las promesas de Dios y en la promesa de que había una salvación de parte de Dios distinta, no como el que se había hecho con sus padres. Vámonos a la profecía. La profecía está en Jeremías capítulo 33, verso 31. Dice: y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. O sea, esto está escrito en la Torá. Por lo tanto, un nuevo pacto. Cuando yo creo en la justificación por fe, estoy creyendo en la ley de Dios, estoy creyendo en los profetas, que es que habrá un nuevo pacto. Dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres. Si yo creo en la justificación por fe y no por la ley, yo estoy creyéndole a los profetas y a la ley. Estoy confirmando. Si yo creo en la justificación por la fe, estoy confirmando la ley. Si yo no creo en la justificación por la fe, estoy negando la ley. Porque no entiendo, ni me ha amanecido, ni me ha revelado Dios que estamos en un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres. Esto es simple y es sencillo. O sea, estos pasajes no deberían existir si los judaizantes tuviesen la razón.
Pablo no tendría que haber hecho nada, haber hecho nada para allá. Ahora alguien podría decir, bueno, pero leamos otros pasajes. Vamos a ponernos de la otra vereda. Vamos a tomar los argumentos judaizantes. Los judaizantes toman estos pasajes. Vamos a tomar algunos de los pasajes judaizantes como Hechos, capítulo 21. Y vamos a tomar la reunión con Santiago. Hechos 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró para ver a Jacobo, que se hallaban reunidos con los ancianos, de los cuales después de haberse saludados les contó por las cuales Dios había hecho entre los gentiles con su ministerio. Pablo dice, esto es lo que ha hecho Dios conmigo entre los gentiles. Cuando ellos oyen eso, glorifican a Dios. Y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley. Fíjense, Santiago, cuando habla con Pablo, ¿qué es lo primero que saca? Que los judíos se convierten y son celosos de la ley. Entonces, ¿qué le dice Santiago? Pero se les ha informado de ti, el evangelio que tú predicas allá entre los gentiles, se ha informado de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Eso es verdad o es mentira? Escuchen bien. Lo que dice Santiago a Pablo, que Pablo enseñaba a apostatar de Moisés, ¿eso era verdad o era mentira? Hagamos una pregunta. ¿Pablo enseñaba a circuncidar? ¿Sí o no? Pregunta. ¿Pablo enseñaba la circuncisión según el rito de Moisés? ¿Pablo enseñaba eso? No, Pablo no enseñaba. Entonces, si Pablo no enseñaba la circuncisión según el rito de Moisés, ¿estaba enseñando a apostatar de Moisés? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba Pablo enseñando a apostatar de Moisés si no enseñaba la circuncisión? Claro que sí. Porque si Pablo no estuviera apostatando a Moisés, enseñaría circuncisión. Si Pablo no enseña circuncisión según el rito de Moisés, es apostatar de Moisés. Claro que para Pablo no está vigente lo de Moisés. Si no, si hubiese circuncidado a Tito. Eso es parte alfa de la circuncisión. Ahora fíjense. Dice, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ¿Pablo le enseñaba que no se circuncidaban a los hijos? No, Pablo a nadie. O sea, si un judío nacía teniendo un hijo, siendo judío, Pablo ¿qué le decía? No lo circuncide, ya no es necesario. Ya no lo circuncida el octavo día. Eso le enseñaba Pablo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pablo no enseña circuncisión. ¿Dónde está la circuncisión? En la ley de Moisés. Eso es verdadero. Pablo le enseñaba a los judíos que no circuncidaban a sus hijos. ¿Cómo que no? ¿A dónde? Que alguien me muestre un texto bíblico donde Pablo enseña a circuncidar a los hijos de los judíos. Un solo versículo. No existe eso. O sea, ¿cómo Pablo le va a enseñar a los judíos que no se circunciden, y a los gentiles, y a los hijos que sí? No, a nadie enseña que se circunciden. ¿Qué más? Ni observe las costumbres. ¿Cuáles son las costumbres? Tienen que comer alimentos que son santificados, que son sagrados. Pablo tampoco enseña alimentos. Pablo se hace con los gentiles como gentil. Lo dice en Romanos, en 1 Corintios 9, por allá por el verso 25. Pablo dice, me hago a los gentiles como gentil. ¿Qué come un gentil? ¿Kosher o inmundo? Come inmundo. Claro, inmundo para la Torá. Para la ley de Cristo eso no es inmundo. Para la ley de Cristo no hay animales puros o impuros. Todo está limpio. Y con la acción de gracia santifica el alimento. Simple. Lea primero a los Corintios, Hechos, Enrique Cohen, lea Hechos 15:1. Se lo voy a leer para usted, Enrique, que me cae bien. Entonces algunos venían de Jerusalén y enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Es conforme al rito de Moisés? Esto está en Levítico. Este versículo, Hechos 15:1, el rito de Moisés, está colocado en Levítico. Levítico, capítulo 12, está la circuncisión. ¿Ese es el rito de Moisés? Porque si alguien se adhería al pueblo de Israel, si alguien se adhería al pacto de Israel, tenía que circuncidarse. Léalo ahí, está, el rito de Moisés. Eso está en la Escritura.
Entonces volvamos al pasaje anterior. Entonces en Hechos 21, ¿qué le dice Santiago? ¿Qué es lo que le va a decir Santiago? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, y es cierto, y oirán que has venido. O sea, fíjense, la multitud de los judíos, que no eran cristianos, y de los cristianos, que eran judíos, todos estaban contra Pablo. Cuando Pablo pone en su casa, hay muchos que no aceptan mi apostolado, es porque lo que Pablo enseñaba. Porque Pablo ya no enseñaba más circuncisión, no enseñaba más el rito de Moisés, no lo enseñaba más, no enseñaba más la Torá. El concilio de Jerusalén trazó 4 mandamientos para judíos, simple, o sea, para gentiles. Entonces, ¿qué le dice Santiago? Santiago es como raro, ¿no? Como raro Santiago. Y escuchemos la palabra de Santiago, dice. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos, judíos. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga los gastos de la rasura de su cabeza. Esta eran los votos, había un mandato en la Torá. Todos comprenderán que no hay nada de lo que se conformó cerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito y determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de sacrificado, ídolo, sangre, ahogado y fornicación. O sea, Santiago dice que para los gentiles solamente habían 4 mandatos, no estaban obligados a guardar Torá. Pero Pablo va a eliminar la vida para los judíos, que no guarden más Torá. Nada, ni circuncisión, ni votos, ni nada. Eso es lo que Pablo quiere hacer. Por eso va a Jerusalén. Porque Pablo estaba cansado que todo el tiempo saliesen de Jerusalén y le judaizaran las congregaciones que él estaba predicando. Pablo se iba de ahí, llegaba un judaizante y terminaba circuncidando y predicando, ¿qué cosa? Torá. A estos Pablo les llamó judaizantes. Judaizante. ¿Qué es un judaizante? Alguien que enseñaba a guardar Torá. Los que enseñaban circuncisión y a guardar Torá de Moisés fueron llamados judaizantes. Le dice y más adelante lo vamos a ver cómo se acusa de judaizante, ¿sí?, a Pedro. Sigamos. Pablo hace el rito porque se lo aconseja a los demás. Pero en algún momento Pablo dijo que era mentira. Escuche bien. Pablo dijo que era mentira lo que se le acusaba. En algún momento, en algún escrito, Pablo niega. Más adelante Pablo se va a defender. Mire, la defensa de Pablo. Pablo se dirige al pueblo. Y fíjense cuando empieza a hablar en lengua hebrea. En Hechos 22, veamos el discurso de Pablo. Veamos si Pablo desmiente esta acusación que se le está diciendo. Veamos. O Pablo está abrogando la ley de Moisés como ya se sabía. Veamos el discurso de Pablo, a ver qué es lo que Pablo dice. Veamos qué es lo que dice Pablo. Yo sé que el día de hoy muchas personas van a apostatar de Pablo. De hecho, ya algunos lo han hecho. Hablan mal de Pablo. En la actualidad hay apóstata de Pablo. Aunque todos no lo crean. Y son judaizantes. Leamos el texto. Varones hermanos y padres, oídme ahora mi defensa ante vosotros. Veamos la defensa. Veamos si Pablo dice que él seguía no apostatado de Moisés. Veamos si Pablo enseñaba que todos se circuncidaban y que guardaran las costumbres. Veamos si Pablo dice eso. Eso es lo que vamos a buscar. Leamos. Al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¡Guau! El título. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, Torá, celoso de Dios. Y como hoy sois todos vosotros, perseguía yo este camino. ¿A quiénes? A los cristianos hasta la muerte, prendiendo y entregando a hombres y a mujeres. Y con el sumo sacerdote, también me es testigo, el que estaba ahí escuchando, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, yo fui a Damasco para traer presos a Jerusalén. También a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. O sea, Pablo cuenta, mire hermano, yo perseguía a esta gente, a estos cristianos, esto que yo hoy vivo, yo era perseguidor de esto. Yo, criado a los pies de Gamaliel, celoso de la ley. Veamos qué dice.
Pero aconteció que yendo yo a llegar a cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Y caí al suelo y oí la voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando alguien persigue a un cristiano está persiguiendo a Cristo. Cuando usted me hace un insulto a mí, no se lo está haciendo a Rodrigo, se lo está haciendo a Cristo, se lo recuerdo. Cuando Saulo perseguía a los hermanos, estaba persiguiendo a Cristo. Entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad de la luz y se apartaron, pero no entendieron la voz que le hablaba conmigo. No la entendieron. Había una voz que hablaba con él, pero nadie entendió. Y le dijo, ¿qué haré, Señor? Y él le dijo, levántate, ve a Damasco, allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano, por los que estaban conmigo, llamé a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose, y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y seas el justo y oigas la voz de su boca. Ahora pues, ¿por qué detiénete? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. O sea, Pablo entró al agua invocando el nombre de Cristo. Él invocó el nombre de Cristo. Ananías, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos. Y aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y vi al que me decía, date prisa, sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios acerca de mí. Y dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía la muerte y guardaba las ropas a los que le mataban. Porque me dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Al oír estas palabras, entonces sanó la voz diciendo, quita de la tierra a este hombre. Pregunta, en algún momento Pablo dijo, hermanos, yo guardo la Torá, yo sigo guardando la ley, yo sigo enseñando de Torá. Las acusaciones que se han levantado contra mí, que yo enseño a apostatar de Moisés, son falsas. ¿Dijo eso Pablo? ¿Dijo Pablo que era mentira que él enseñaba a apostatar de Moisés? ¿Pablo en algún momento enseñó que la Torá estaba vigente? No. Pablo enseñó que Cristo estaba vivo y que él había sido escogido para los gentiles. En ninguna parte menciona una defensa, decir, no, ¿saben qué? Es mentira lo que se dice de mí. Entonces, cuando dice que para colmo que él había visto a Cristo y que Cristo estaba vivo, que dijeron, quita de la tierra a este hombre, porque no conviene que viva. Obvio. O sea, era un hombre que perseguía a los cristianos y tuvo un encuentro, la evidencia de su cambio de vida. ¿Cómo una persona que mataba a cristianos y perseguía a cristianos y encarcelaba ahora predica este camino? Por lo que él dice es verdad. No hay otra explicación más lógica que lo que él dice era verdad. Pero en ningún momento Pablo hizo alusión en su defensa de que las acusaciones contra él eran falsas. Al contrario, él predicó que había visto a Cristo y no se preocupó por las acusaciones. Él fue a hablar, a dar el testimonio de la gracia. Empieza el arresto de Pablo. Pablo va a estar 3 años preso en Galilea, donde había empezado el ministerio de Cristo, y desde ahí Pablo escribe sus primeras cartas de prisión. En sus cartas de prisión vamos a ver lo que Pablo dice. La carta de prisión es la segunda carta de Corintios, es una carta de prisión. También tenemos la carta a Colosenses, es una carta de prisión, y la carta de Filipenses son cartas de prisión, entre otras cartas que también tenemos de prisión. Estas cartas de prisión son en este arresto que va a tener el apóstol Pablo. Pablo empieza a escribir a las comunidades. ¿Y qué escribe en estas cartas de prisión? La segunda carta de Corintios también es una carta de prisión. Entonces, en estas cartas de prisión, Pablo va a enseñar justamente todo lo opuesto a lo que los judaizantes dicen. Ahora, vamos a leer esto. Este pasaje tampoco debería existir si los judaizantes tuviesen la razón. ¿Qué pasaje? Ayer estaba en un live y me bajaron de un live cuando yo hice esta pregunta. Esta pregunta, el día de ayer yo la hice en un live de un grupo de judaizantes, donde estamos hablando de si estábamos en el nuevo o en el antiguo pacto, si la Torá estaba vigente o no. Yo le hice una pregunta.
Vámonos a Romanos capítulo 7, verso 6. Miren, vámonos a Romanos 7, 6. Y yo leo el pasaje y hago esta pregunta. Primero vamos a leer el pasaje y después voy a hacer la pregunta. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto en aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pregunta. Pablo dice que no estamos, que estamos libres de la ley. Pablo dice que hemos muerto a aquella que estábamos sujeta, la ley, y que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pregunta. El régimen viejo de la letra, ¿dónde fue escrito? Vamos a resolver esa primera pregunta. ¿Dónde está escrito el régimen viejo de la letra? ¿Dónde está? No cuándo fue escrito, sino dónde está escrito el régimen viejo de la letra. Patricia Estelar dice la Torá. Ok, Torá. Es un poquito más específico que la Torá, Patricia. Es algo más pequeño que la Torá. Tablas, Enrique Ortiz, en las tablas de piedra. Vámonos de Romanos, capítulo 7, verso 6. Nos vamos a ir a la segunda carta de Corintio. Sí, a la segunda carta de Corintio, al capítulo 3. Segunda carta de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra. Escuchen bien. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra. ¿Qué letra? Bueno, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. O sea, tenemos una letra que mata. Una letra que mata. Una letra del régimen viejo. Del viejo régimen. Ok. Aquel viejo régimen de la letra que mata. ¿Dónde fue escrito? Sigamos leyendo. Y si el ministerio de muerte, palabra nueva, régimen viejo de la letra que mata, dice ministerio de muerte. Bueno, el régimen viejo de la letra que mata, que es el ministerio de muerte, ¿dónde fue grabado? ¿Dónde fue escrito? Veamos. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. ¡Ah, caray! El régimen viejo de la letra que mata, del ministerio de muerte grabado con letras en piedra. ¿Quién me ayuda a buscar esas piedras donde está el régimen viejo? A ver, ¿dónde está el régimen viejo escrito en piedra? ¿Dónde está el régimen de la letra que mata escrito en piedra? ¿Dónde está el régimen de muerte escrito en piedra? En el Decálogo. Leámoslo. Leamos el régimen viejo de la letra que mata escrito en piedra. Creo que es este, ¿no? Éxodo 21. Y habló Dios estas palabras diciendo: Yo, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen de ninguna semejanza que está arriba del cielo. Ahora, este mandato pasó en el concilio de Jerusalén. Abstenerse de idolatría. Ok. No te inclinarás ante ella ni le honrarás, porque yo soy un Dios fuerte celoso que visito la maldición. La maldición no es parte del nuevo pacto. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, hago misericordia a millares, los que aman y guardan mi mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová en Dios en vano. Ese mandamiento no está. Acuérdate el día de reposo. Ese mandamiento no está. Esto es de acá. 6 días trabajarás y harás tu obra, y el séptimo será de reposo, porque 6 días hizo Dios la tierra, y el séptimo reposó. Honra padre y madre. Esto sí lo dijo Pablo, como principio, no como mandato, porque el que no honraba a padre y madre lo mataban a piedrazos. Por lo tanto, ya no está eso vigente. Este mandato, sino el principio. No matarás. De esto abunda el tema del nuevo pacto. No cometerás adulterio. Está claro que el tema de la fornicación es un tema también abordado en el Concilio de Jerusalén. No hurtarás.
el robo de esto también está desarrollado en el nuevo pacto, es parte del nuevo pacto. No hablarás contra tu prójimo falsa mentira. Sí, pero si tú mentías te mataban. Así que por lo tanto esto tampoco está vigente, ni el mandamiento, ni lo demás, ni la codicia. O sea, los 10 mandamientos no son parte del nuevo pacto, porque quebrantar estos mandamientos te mataban a piedrazos. O sea, si este mandamiento pasa al nuevo pacto, ¿sí? ¿Qué ocurría? Pasa la muerte y el castigo. Lo que pasaron al nuevo pacto fueron algunos principios del antiguo pacto. De este decálogo pasa el principio de la idolatría, el principio de la fornicación y el principio de sangre, que no está acá, está en otra parte de la ley, y de ahogado, que tampoco está acá. ¿Sí? Entonces, algunos principios en Hechos 15 pasaron. De la Torá 2, pero no pasó el mandamiento, porque el mandamiento pone muerte. Entonces, este es el régimen viejo, de la letra que mata. ¿Por qué? Porque quebrantar estos mandamientos te mataban a piedrazos. Escuche, quebrantar cualquiera de estos mandamientos te mataban a piedrazos. Entonces, este régimen viejo de la letra de mata, del ministerio de condenación, del ministerio de muerte, no está vigente. Porque si alguno dice que estas 10 tablas están vigentes, señor, usted tiene que ser honesto y tiene que decirle a cualquiera que quebrante estos mandamientos que Dios castigará la maldad sobre sus hijos. Y el nuevo pacto dice que no se dirá más este refrán, que la dentera de los padres que comieron las uvas cayó sobre la dentera de los hijos. Ya no, cada uno paga por su pecado. Por lo tanto, este ministerio de muerte, estas tablas del viejo régimen no están vigentes. Entonces la pregunta, ¿qué está vigente? Bueno, está vigente el nuevo pacto, la ley de Cristo, que es el régimen del Espíritu. El régimen nuevo del Espíritu, que es el nuevo pacto, donde Dios escribe ordenanzas, algunos principios de acá y otras que son inherentes al nuevo pacto. Hay muchas ordenanzas, por ejemplo, el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento que Cristo nos da dice que cada uno ame a su hermano como Él nos amó, poniendo la vida por el hermano. O sea, estaba el mandato de amar a tu prójimo, pero no había ningún mandato que tenías que poner tu vida por tu hermano, como Cristo la puso por nosotros. No había ese mandato. No había ningún mandato que tú pusieras la vida por tu hermano. Y ese mandato es exclusivo para hermanos, entre hermanos. Mi prójimo no es mi hermano, el extranjero no es mi hermano, el pagano no es mi hermano, el ateo no es mi hermano. Entonces, el mandato se circunscribe entre hermanos a amarnos como Cristo nos amó, poniendo la vida por nuestro hermano. Ese es un mandato. O sea, si tenemos que poner la vida, nuestra vida por nuestros hermanos, es un mandato de parte de Dios. Ahí no hay chiste de por medio. Pero ese mandato no está en la Torah. Está el principio que es ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, sí, pero el mandato de amar a tu hermano como Cristo nos amó no existe. También, ¿qué otro mandato más existe? Ir a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese mandato en la Torah no existe. ¿Qué otro mandato más existe en el nuevo pacto? Ir a ser discípulo a todas las naciones. Tampoco existe eso. No existe un mandato de Torah que haga discípulo a todas las naciones. ¿Qué otro mandato? Ungir al enfermo con aceite. Tampoco está. Tampoco había un mandato de confesar tu pecado y en el nombre de Cristo y que la sangre de Cristo te limpie toda maldad. Eso tampoco existe en el nuevo pacto. O sea, si los judaizantes tuviesen la razón, tendría que haber habido una reinterpretación, una reexposición de la Torah, y no ocurrió. En ninguna parte ocurrió, partiendo que tendría que estar vigente la circuncisión. O sea, si la Torah estuviese vigente, o sea, vamos a unos capítulos anteriormente. Vamos a unos capítulos de importante, ¿sí? Cuando ocurre la última de las plagas en las Pascuas, en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 se habla acerca de las fiestas y que solamente estas fiestas, para poderlas guardar, si un gentil quería guardar Pascua, tenía que ser circuncidado. Ahí dice, ningún incircunciso guardará estas fiestas. El incircunciso no puede guardar Pascua. Y los judaizantes no solo quieren guardar Pascua siendo incircunciso, o sea, están haciendo lo que la Torah prohíbe. Ningún incircunciso podría guardar estas fiestas. Entonces, vamos a leer el versículo, el pasaje completo. El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra hará sobre ellos, excepto solamente prepararéis cada uno lo que ha de comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en el mismo día que vuestras huéspedes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis mis mandamientos vuestras generaciones por costumbre perpetua.
El mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 hasta el mes de la tarde del 21 por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como el natural del país, será cortado de la generación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, y todas vuestras habitantes comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y dijo: sacad y tomaos corderos de vuestra familia, sacrificad las pascuas, tomad el manojo de hisopo, mojadlo con sangre, en un lebrillo, untad el dintel, y ninguno de vosotros salga de vuestras puertas hasta mañana. Y Jehová hirió a los egipcios. Entonces, estas ordenanzas y estas instituciones eran exclusivas para Israel. Mas si el extranjero quería participar de ella, tenía que circuncidarse. Hoy es un chiste y es una vergüenza que los judaizantes digan: ah, hemos guardado Pascua siendo incircuncisos. No, señor. No, señor. Usted no puede guardar Pascua siendo incircunciso. No puede. Tiene que circuncidarse. Y no estamos hablando de la circuncisión del corazón. Acá la circuncisión es física. Literal. Literal. Así que es una vergüenza estos falsos maestros judaizantes que enseñan a las personas a que ellos pueden participar de la fiesta siendo incircuncisos. Ningún incircunciso participará de estas fiestas. Es el mandato. Bien, entonces, volvamos al capítulo que estábamos anteriormente. Entonces, segunda carta de Corintios capítulo 3. La pregunta que hicimos al principio en Romanos capítulo 7 verso 6. Ahora pues estamos libres de la ley por haber muerto de aquella que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos al régimen, o sea, sirvamos al régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si alguno quiere seguir bajo el régimen viejo de la letra, le tengo malas noticias. Y con esto voy a terminar. ¿Qué pasa si yo quiero estar bajo el régimen viejo de la letra? Bajo la Torá, bajo las dos tablas, que son el viejo régimen de la letra, que es el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, la letra que mata. ¿Qué pasa si quiero estar sobre aquello? Bueno, Pablo es tajante. Gálatas, capítulo 5, verso 4. Verso 1. Está firme con la libertad que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Dejemos que Pablo nos explique el yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si circuncidan, ¿dónde estaba puesta la ley de circuncisión? En el rito de Moisés en Levítico. Si el rito de circuncisión es lo que se está condenando, ese es el yugo de esclavitud, que es la ley. La Torá, las dos tablas. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desliga, porque por la ley se justifican, de la gracia caen. Mi amigo, te tengo malas noticias. Si has llegado hasta acá siendo judaizante, gloria a Dios, porque vaya que te aguantaste muchas cosas. Pero por algo Dios te hizo mantenerte hasta acá. Mi amigo judaizante, si tú hoy sigues guardando Torá, te estás desligando de Cristo, porque hoy sabes, tú te desligas de Cristo, caes de la gracia, de nada te va a aprovechar Cristo. Eso en buen español significa que estás bajo el régimen de muerte, bajo el régimen que te condena. Mas si vienes a Cristo, eres libre de aquel régimen y vienes al régimen nuevo del Espíritu. Creer que somos salvos por medio de la fe para guardar la ley de Cristo. En otro live te voy a explicar con peritas y manzanas lo que es la ley de Cristo y cómo vivir según la ley de Cristo. Pero hoy quiero que entiendas que si los judaizantes tuviesen razón, estos pasajes que hemos leído no deberían existir en la Escritura. Este último tampoco. Sería incoherente que Pablo prohibiese a los hermanos que se circuncidasen, que se desligaran de Cristo por guardar la Torá, porque eso debería estar vigente. Eso debería hacerse hoy en día. Eso sería menester, necesario hacerse. Así que, mi estimado, te vas a ir al infierno por guardar Torá. Con Torá y Moisés bajo el brazo te irá al infierno. Con
la circuncisión y todo, y con fiesta, y con Shabbat, y con todo, te vas a ir al infierno. Te vas a condenar. Porque estás desligado de Cristo, estás caído de la gracia. De nada te aprovecha Cristo. Por más que tu intención, mira, yo alabo tu intención. Sé que tu intención es buena, pero te engañaron. Te mintieron, te metieron una doctrina de demonios. Te metieron una doctrina que es anatema. Vamos al capítulo 1, para terminar. Estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio distinto. ¿Cuál es el evangelio distinto? El evangelio del régimen viejo de la letra que mata, de la letra de muerte, del ministerio de condenación, escrito en tablas de piedra. Eso que fue escrito en piedra es el evangelio distinto. No es que hay otro, sino que hay algunos que quieren perturbar a los que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún Pablo o cualquiera predica un evangelio distinto, ¿cuál es el evangelio distinto? El evangelio del régimen viejo de la letra escrito en tabla de piedra, letra que mata, ministerio de muerte, ministerio de condenación. Este régimen viejo es lo que te hace maldito. Escucha bien, sos maldito. Y no es porque yo quiera maldecirte, la palabra te hace maldito. Te hace maldito, que eso significa anatema, maldito, cortado de Cristo, sin gracia, sin salvación, preso bajo el régimen de la letra. Eso es, según Pablo, vámonos a Gálatas capítulo 3. Oh insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad, cuyo ante ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? De esto quiero saber, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, terminan en la carne. Te quiero decir que si tú estás bajo el régimen viejo de la letra, bajo la letra que mata, bajo el ministerio de condenación, bajo el ministerio de muerte, escrito en tablas de piedra, te quiero decir que has acabado en la carne. Sos un carnal, eres un carnal, apartado de Cristo, apartado de la fe, caído de la gracia, anatema. Yo no quiero esto para ti. Yo quiero que tú entiendas estos versículos y hables con Dios y les preguntes: amado Dios, amado Padre, lo que el hermano Rodrigo ha dicho es verdad. Revélame, muéstrame, enséñame. Hazme entender por medio de tu palabra las razones del hermano. Y si el hermano Rodrigo es anatema, es un falso maestro, muéstramelo. Por favor, voy a orar por tu vida. Amado Padre, en el nombre de Jesús, a los que están opuestos a la palabra que hoy le entrego, amado Dios, te pido que te reveles a ellos, que tengas misericordia de su vida. Pido, Señor, por sus vidas para que tú seas abriendo el entendimiento y haciendo entender las razones que han salido por mi boca, que son conforme al Evangelio de Cristo y no a uno distinto. Te pido por cada hombre, mujer y por los hijos, mujeres, esposas, amigos y parientes que están detrás de ellos. Porque hay almas y hay personas, Señor, y tú no quieres que nadie se pierda. No dejes que Satanás robe ninguna de estas almas, no dejes que Satanás quite ninguna de estas personas del nuevo pacto, del régimen nuevo del Espíritu. Te ruego, Señor, que los traigas con lazos de amor, con sabiduría, con entendimiento. Te pido que derrames sabiduría sobre cada uno de ellos para que sean libres de este régimen viejo de la letra que mata, letra de muerte, ministerio de condenación escrito en tablas de piedra, de un evangelio anatema distinto. Te pido por ellos, porque lo he hecho por amor, Señor. Yo les estoy hablando tu palabra por amor, para que sean salvos y para que crean, Señor, que tú me has enviado a ayudarles a estas personas por medio de tu palabra. Y te pido que ellos sean dóciles a esto en el nombre de Jesucristo, y lo creemos, Señor, porque son personas que han sido engañadas. Y queremos en el nombre de Jesucristo, y contra todo lazo de Satanás, todo lazo de anatemismo, de perversión, toda hechicería de judaizante que ha cautivado la mente de ellos, pido en el nombre de Jesucristo que sean libres. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Voy a subir solo a una persona, solo a uno. Apple User, que es el que está pidiendo ahí. Apple User. Usuario de Apple. Bueno, ¿Qué usuario de pasó? Apple, bienvenido. Bendiciones, ¿Qué brother. tal, usuario? Bendiciones, brother. Mira, te lo voy a decir con todo el amor del mundo, brother. Lo que has ¿Qué dicho es tal, la usuario? sí, lo que has dicho es la energía más grande jamás contada, brother. Mira, Te voy a hacer una decir. pregunta, pero para no Ajá, te aceleres. Entraste a mi live, entraste a mi casa. ajá. Si eres un respetuoso, te voy a hacer una pregunta.
Y voy a Sí. hacer la pregunta que le hice al otro grupo. Te la voy a hacer a ti también, mira. Sí, pero me dejas... Romanos, pero segundo, tranquilízate, mira. Romanos capítulo 7, verso 6. Te lo voy a leer y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a las otras personas. ok, está Pero bien. ahora estamos, mira, porque ahora estamos libres de la ley, por Ajá, haber muertos para aquellas que estábamos sujetos, de modo que ajá, sirvamos bajo el régimen del espíritu y no bajo el ajá. régimen viejo de la letra. Pregunta, Ok, ¿cuál es el régimen viejo de la letra y dónde fue escrito? Te escucho. ok. Bueno, en primer lugar, fue escrito en los 10 mandamientos. Ahí está. Sí, ok. Bravo. Ahora, Ahora, ahora ¿por qué? Ahora, ok. ahora, ¿por qué es el régimen viejo de la letra? Viejo de la letra. Ok, porque es viejo. Ok. Ahora, fíjate, la respuesta está en Romanos 7, 22 en adelante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, en los 10 mandamientos. Pero veo otra ley, dice, veo otra ley en mis miembros que la ley del pecado. Entonces, ya no estás bajo pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo vino la maldición con Adán y Eva? ¿Cuando ellos obedecieron el mandamiento o cuando lo transgredieron? Cuando transgredieron el Lee, mandamiento, por eso es que... lee el versículo que sigue. Lee el sí, versículo que sigue en más adelante, el que leíste. o el que sigue, sí, te lo voy a leer hasta el Los 8.2, dos ¿está bien? versículos. No, no, Ok, léelo hasta Romanos 7:25, para que leamos el contexto. Lee el 25. ok, ok, pero como no tenía como capítulos ni versículos, te lo voy a leer hasta Romanos 8.2, ¿está bien? No, no, bueno, si no tiene capítulo y versículo, tenía que leer todo Romanos. Si esa es tu premisa, No, debería no, leer pero todo es que Romanos. es parte de lo que Claro, está hablando aquí. Por eso te claro, digo, pero fíjate. no, Porque según el hombre todo interior, Romanos, para. Todo Romanos 8, del 1 al 17, es un solo hilo, no hay otro discurso aparte. sí, Así que sí, mira, te lo voy a leer. sí. Te lo voy a leer. Lee hasta el 24, lee hasta el 24. Ok, está bien. O hasta el Dice, 25, lee hasta el 25. Dale. sí, quisiera leer el 8, 1 y 2 también, pero porque está Sí, hablando de lo dale, mismo. dale, Fíjate lo que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, Pablo no dale. se va a deleitar en una maldición, claro que no. Pero veo Dale, otra léelo. ley Pero léelo. de mi mundo que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Cuál es la que te lleva cautivo? La ley del pecado que está en mis Sigue miembros. leyendo. Ok, sigue Miserable leyendo. de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús. ¿Ok? Gracias Dios a Dios por Jesucristo nuestro, a quien asimismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley de ¿qué? Del pecado. Fíjate lo que te dice el Bien, siguiente correcto. versículo. Ahora te voy a hacer una pregunta que es la última pregunta. Dice, ¿por qué estamos libres de la ley, que es el régimen viejo? ¿Por qué estamos libres de la ley, que es el régimen viejo? Explícame. Porque estás bajo la condenación de la ley. No que te libre la ley. Te voy a poner un ejemplo. No, no se te entiende el audio. Cerraste tu audio, creo que te entró una llamada. La pregunta es, ¿por qué estamos libres de la ley, que es el régimen viejo de la letra? El viejo régimen de la letra. ¿Por qué ahora estamos libres de la ley? Somos libres de esa ley. Porque Cristo pagó los pecados. Estamos libres. Entonces, ¿tú estás libre de la ley o aún sigues bajo la Estoy, ley? no, estoy libre de la condenación de la ley. No soy No, bajo la ley ahí. porque sigo estando bajo la Para. jurisdicción de la ley, que es Pero diferente. para. Dice pero ahora estamos libres de la condenación de la ley. ¿Dice eso el pasaje? Eso ¿Dice te lo eso? dice todo. Sí, No, te lo no, el dice si lees pasaje. los capítulos. No Sí, dice si lo eso, lees pero, hasta... pero Sí. le estás cambiando el pasaje, estás adulterando el pasaje. El pasaje no dice que solo estamos libres de la condenación, dice que estamos libres de la ley. Yo te pregunto, ¿tú estás libre de la ley o solo estás libre de la condenación y bajo la ley? Bueno, te lo dice todo. Deja leerte, por eso te dije que es necesario que leamos todo. Fíjate lo que dice. Pero necesito que me responda la pregunta. ¿Eres libre de la ley según Pablo o no? No, eres libre de la condenación de la ley. O sea, Pablo se equivoca, que está mal eso escrito, que no es lo que Pablo quiere decir, es otra cosa. No, porque si se equivocara en Romanos 3:31, fíjate lo que dice. Y luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino Claro, confirmamos la ley. claro, por eso lo expliqué yo. Si tú Ajá, crees en la justificación por fe, no por la obras de la ley, confirma la ley. No la invalidas, al contrario, la confirmas. la Ahora mira, confirmas. te voy a leer esto. Tú dices que está bajo la ley. Mira,
Te voy a leer dos versículos para que yo hacerte una Ajá. pregunta. Escúchalo bien, pero necesito que lo escuches. Sí. Dice, Sí. de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a Ok, fin de que fuiste amén. justificado por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ok, Pregunta, está bien. ¿tú estás bajo el ayo, sí o no? Primero debemos entender que es un ayo, brother, ¿ok? Un ayo era un esclavo que se educaba en la educación de un niño. Ese era un ayo. ¿Sí me entiendes? O sea, Para, era un pero tutor. Tutor. para. ¿Cuál es el ayo? Pero para, ¿cuál es el ayo según el verso 24? ¿Cuál es el El ayo ayo, según el verso 24? la palabra ayo ahí es un tutor. No, el verso 24. ¿Cuál es el ayo en el verso 24? Por eso o sea, la ley es un ayo. Y la Bien, palabra ayo, esto es un entonces tú tutor estás que te bajo lleva. el ayo, pero venida la fe, que es Cristo, venido Cristo. ¿Tú Sí. sigues bajo el ayo, sí o no? Fíjate lo que te dice Romanos 3:10. Fíjate lo que te dice. Fíjate lo que te dice. Pero respóndeme, pero para, responde la pregunta. Según Pablo, en Gálatas 3:25, ¿estamos bajo el ayo, sí o no? No, no estamos bajo ayo. Bien, no estamos bajo la ley, Sí, obvio. espérame, No pero estamos ¿por la bajo la ley de ley. qué? Sí, Pero tú pero, dices que sí está bajo la ley. Tú dices que sí, sí pero está bajo la ley. Pablo dice que sí, no. ¿A quién le creemos? sí. ¿A ti, a usuario de Apple o a Pablo? De creo a Pablo. Y te voy a decir por qué. Porque Bien, Pablo dice que por la entonces, ley. Pero déjame entonces, hablar. para un Pero es poco, que no para un me poco, dejas. para Ok, un poco, pero es que me tienes que dejar pero que para, yo voy a repasar tus desenvuelva y te palabras. explique. Yo te voy a dar 2 minutos para explicarte lo que tú has dicho, mira. Ok, Cuando yo te pregunté en ok, Romanos 7 versículo ok. 6 yo te pregunté, ¿tú Ujú. estás bajo la ley? Dijiste que no. Yo te pregunté Ajá, ahora, en Gálatas 3:24, ok, la ley es el ayo, tú lo dijiste, que la ley es el ayo, ajá, y que ya no ajá, estamos bajo la ley, que no estamos ok, bajo el ayo. Y tú dices ok, que sí, que no estamos bajo el ayo. Ahora, ¿por qué tú ok, recién me dijiste que sí estamos bajo la ley todavía? ¿Por qué me dijiste eso? ok. Porque no estamos bajo la ley, pero está hablando bajo la condenación de la ley. Es como, deja explicarte. Es como si yo fuera 100 millas por hora y la ley dice 50. Yo quebranté la ley. Nadie está por encima de la ley. Vienen y la ley me atrapa, me mete en la cárcel. Y yo estoy bajo la ley. O sea, la ley me tiene atrapado. Viene mi padre y paga la multa. Ya no estoy bajo la ley, pero sigo estando bajo la jurisdicción de la ley. Porque la ley es jurídica. Y, Ok, y es entendible eso. ¿sabes lo Entonces, que es por ambigüedad? por eso dice, ¿Sabes lo que ¿qué? es ¿sabes lo que es ser ambiguo? Sí, pero fíjate, Bueno, tú has sido permíteme tantito ambiguo, eso. pero tu respuesta es ambigua, porque tu respuesta empieza diciendo que no estás bajo la ley, pero al final dice sí, sí estoy bajo la ley. Es decir, Sí, dos pero cosas es que, contradictorias en un discurso. Tú dices dos sí, cosas lo que pasa es que distintas en cuando un uno tiene discurso, un pero poder eso es jurídico, ambiguo. sabe cómo se hace esto. Ok, pero déjame explicarte, me dijiste que me ibas a dar 2 minutos, ¿no? Dale, te escucho. Fíjate lo que dice aquí Gálatas 3:22, fíjate lo que dice. Dice, mas la escritura todo lo encerró bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese cada creyente, dice. Pero antes que viniera la fe, estamos confinados bajo la ley, entonces bajo pecado, y se encerrado para que aquella que nos iba a ser revelada, o sea, la Pero ley que para un está poco, pasando. para un poco. Pero Es me la dijiste que última me vas vez, a dar 2 minutos. es la última vez que te permito que adulteres la Biblia. Es la última vez que te permito que adulteres la Biblia en presencia de todas las personas. Has cometido dos adulteraciones. Mira, recién te la dejé pasar. Tú agregaste, tú agregaste en el verso 24, en el verso 25, dice, de manera que ya no estamos bajo la condenación de la ley. Ahí cometiste una adulteración, le añadiste al texto bíblico. Ok, Ahí voy no a... dice, para. Fue la primera que hiciste. Te la dejé pasar, pero digo, no lo voy a hacer otra vez. O sea, no creo que vaya a adulterar dos veces la Biblia. Y ahora vuelves a adulterar en este versículo. Dice, en el verso que estás leyendo, luego la ley es contra, en el verso 22, 21. Luego la ley es contra la promesa de ninguna manera, porque si la ley no pudiera edificar la justicia evidente sería por la fe. Dice, pero antes de que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley. Entonces, tú dijiste que estábamos confinados bajo el pecado. No, dice bajo la ley, no bajo el pecado. Tú cometiste una segunda adulteración en el verso cambiando la ley, la palabra ley, por pecado en tu discurso. Ya van dos veces que haces adulteración de la Biblia. No lees el texto, sino que tú le añades agregándole
o quitándole al versículo para poner tu idea. Tú no eres fiel a la escritura. Es la segunda vez que lo haces y te corrijo, delante de todos los presentes, que no vuelvas a adulterar la Biblia añadiéndole tu idea, cosa que el pasaje no dice. Lee el pasaje. Primero lee el pasaje, no le agregues ni le quites. Después opina lo que se te antoje, que no tenga que ver Ok. con el pasaje. Pero cuando lo lees, no le agregues ni voy a le leer quites. como está escrito. Léelo. Ok. Dale. Fíjate lo que dice el 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Ok. Lo voy a leer otra vez. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que las promesas que por la fe en Jesucristo fuesen dadas a los creyentes, pero ya viniese la fe, estamos confirmados bajo la ley, encerrado para que la que iba a ser revelada, dice la palabra de Dios. Ahora lo voy a explicar, ¿está bien? Fíjate lo que dice el 22. Ok. Ahora lo leí como estaba escrito, ¿ok? Ahora voy a explicar. Entonces, ¿qué es estar bajo la ley? Bajo pecado es lo que está enseñando aquí. Te lo dice el 22. Supongamos, ¿es una maldición honrar a tu padre y tu madre? Claro que no. ¿Es una maldición matar? Claro que sí, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando Dios vino y maldijo al ser humano fue cuando transgredieron Adán y Eva los mandamientos de Dios, no antes. Cuando vino la muerte para el hombre, cuando obedecieron al mandamiento, cuando transgredieron del mandamiento. Por eso dice Pablo, hay otra ley en mi miembro que me lleva contigo, que es la ley del pecado. Pecado, 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Es así. Entonces, cuando Dios vino aquí y dio en el Sinaí, dio una maldición, dice que Dios no da maldiciones, sino da cosas buenas a sus hijos. Pero ¿cuál es la maldición? La transgresión de la ley. Dice que ni los adúlteros ni los idólatras entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes son? Los que están quebrantando la ley de Dios. ¿Ya? Ok, te escuché todo el discurso. Ahora, ¿tú guardas toda la ley conforme a los ritos de Moisés? ¿Guarda toda la ley? Guardo la ley de Moisés, claro que sí. Ok. ¿Estás circuncidado físicamente? No. Ok. Gracias por subir. Un abrazo. Bendiciones. Bueno, gracias. Pero No se entiende. ¿Guardas toda la ley conforme a los ritos que puso Moisés? ¿Guarda la ley? Sí. ¿Estás circuncidado? No. No la guarda. Y ese fue el tema. El tema es ese, que no podría haber anulación de la circuncisión de Moisés si la Torá estuviese vigente. Amados, Dios bendiga sus vidas. Gracias por lo que tuvieron presente y vigente. Un abrazo. Se cuidan.